Cuellar, bueno, Pao dice que lo que manifestemos nos pongamos un tape. ¿Qué tú sugieres? Yo sigo firme durante 2 años de la mandarria, de la motoniveladora. Yo creo que él debería ser consciente. Y te voy a decir algo, yo quiero que tú me digas eso. Yo creo que es más letal un tape puesto en la boca, como hacen los mafiosos cuando ejecutan a su víctima, que una mandarria. No, inclusive como hacen los terroristas de Al Qaeda en la actualidad. Mira, yo creo que si él es consecuente con ese principio, él debería ponerse un tape y quisiéramos verlo ahí, con los gritando, con los no gritando. Si él no quiere ir, y no va a ir, y estoy seguro que no va a ir, porque ellos tienen... ¿Por los intereses? No, es que ellos no sé, ellos tienen una distorsión, una visión completamente diferente de esta nación. Y es que desafortunadamente la imagen que ha dado esta élite cultural dentro del exilio y dentro de Cuba, donde completamente desconocen los hechos, desconocen la historia, y quizá yo lo remonto a que no lean un libro de historia que está transformado, distorsionado, sino que lean la verdadera historia, los documentos. Cuellar, hay una cosa interesante. Ellos se aferran al Pablo Milanés de La Yolanda, que es un clásico. Pero hay otro Pablo Milanés, el que le cantó a... Yo escribí con relación a eso, las víctimas de Silvio, con testigos oculares que me lo narraron. Tú estás haciendo un formidable trabajo. Silvio es un hombre que tiene que vivir con su conciencia. Bueno, pero yo lo que te digo, no podemos hablar solamente del Milanés de Yolanda y olvidar a través de 5 décadas lo que le cantó a Ángela Davis, a Ho Chi Minh, a tantos comunistas redomados que quisieron acabar con este mundo occidental, y solamente aferrarnos al otro Pablo Light. No, es que hay un solo Pablo. Hay un solo, dime, procesa eso. Es que hay un solo Pablo y hay un solo Silvio. Es el Silvio que decidió en el buque Playa Girón declararse revolucionario siempre. Es el mismo Pablo Milanés que dice que es revolucionario, seguirá siendo revolucionario toda una vida. Ese es el camino que ellos escogieron. Lo que sí es triste y bochornoso es que algunos aquí dejen de reconocer eso. Y yo no hablo por las canciones que le dedicó Silvio, yo pisar esta calle, a la muerte de Pinochet, a terroristas del MIR, que ya bastante se ha hablado de eso. Lo único que quiero decir con relación a Silvio y a Pablo es lo que ellos han declarado en entrevistas. Y para mí eso vale más que una canción que pueda haber hecho. En definitiva, nunca ha sido mi estilo. Yo era admirador de Silvio cuando cantaba en La Habana durante el movimiento hippie. Y déjame decirte que es bochornoso como Silvio es responsable de arrestos y de vidas humanas. Yo creo. Y a través de su proselitismo musical ha sido también uno de los responsables mayores de la historia, junto con Pablo Milanés y los otros cantantes de la nueva trova o la trova, neotrova o como tú quieras llamarlo, de que han sido a través de todo el mundo, han sido simplemente reclutadores a la ideología del mal, hay una cosa, y de la muerte. Una cosa importante. Yo estoy convencido que en estos tiempos, cuando vemos tantos presidentes que llegan al poder por medio de la democracia, pero como marxistas, comunistas, han ido a ver todos a Fidel Castro. Y yo me pregunto, cuando esos individuos eran jóvenes, eran guerrilleros, eran problemáticos en las universidades, eran militantes, ¿qué papel jugó Silvio y Pablo Milanés desde el punto de vista artístico, que penetró en esas zonas profundas del ser humano, de sensibilidad y de valores muy importantes que lo marcará para siempre? ¿Hasta qué punto la música de Yolanda y de Pablo Milanés y las músicas militantes de Pablo y Silvio influyeron enormemente para que esos individuos después, al llegar al poder, fuera a rendirle pleitesía a Fidel Castro? Ellos simplemente crearon dentro de la sociedad cubana, en lo que a mí me respecta, en el sentido hasta 1971, cuando abandoné a Cuba, era que simplemente se doblegaron. Ellos eran de la canción protesta con el ojalá de Silvio, y después se plegaron, entonces le dieron al cubano interno la mentalidad, ese carácter de pretende y después búscate tu salida. Ellos buscaron su salida. Muchos exiliados buscaron la salida, yo busqué mi salida, pero yo creo que buscar una salida deshonrosamente apoyando un régimen es desastroso. Los grandes expositores de nuestra religión y de otras religiones
quedan para siempre e influye enormemente en generaciones completas para que hagan más o menos el camino que ellos le trazaron. Definitivamente, estos juglares rojos comunistas, con su arte, con su lírica, con su mensaje profundo al interior, a lo más recóndito del ser humano, lo ha influenciado para que sean de una forma. Es decir, vamos a hablar de Goebbels. ¿Por qué nadie quiere saber de Goebbels? Porque Goebbels, vamos a hablar de Rosa... No, pero mira, voy a decirte algo. Mira, se conoce lo de Goebbels porque la historia del nazismo ha sido escudriñada hasta su mayor potencialidad. Con el comunismo nació igual. Mira, es curioso que a la hora de cuando se hable de ideología en el comunismo, por ejemplo, se generaliza, se colectiviza la idea, no se individualiza. Sin embargo, bajo el fascismo, el nazismo y cualquiera de los conservadurismos, dictaduras conservadoras totalitarias, pues indudablemente ya se individualiza. ¿Por qué? Porque si tú individualizas una ideología, indudablemente estás atacando a la persona y estás atacando a la idea, al concepto, a la ideología. Sin embargo, cuando tú nada más colectivizas la idea y no individualizas, el individuo se siente como que no es responsable, impune. Por lo tanto, fue un error de la ideología que no se llevó a cabo bien. Entonces ahí vemos cómo el comunismo todavía existe, cómo no se ha hecho una condena internacional mundialmente, porque ha sido más horroroso que el nazismo, el fascismo y todos los ismos combinados juntos. Y ha sido una ideología de muerte y de terror. Sin embargo, hoy vemos que ser comunista puede ser hasta cierto punto fuera de onda, pero entonces el progresismo, y ellos se van cambiando. Ahora, sí quiero decirte algo que yo considero que es importante y estoy trabajando sobre eso. Estoy esperando un libro que es como va a ser como la Biblia y la base de lo que voy a escribir y voy a decir. Yo puse en mi blog un documental que me encontré, que no lo había visto nunca, por casi 9 minutos, de Cuba. Era más bien como un anuncio, como una introducción a Cuba en los años 30. Cuando yo vi ese documental, y yo recuerdo la Cuba, La Habana de los años 60, porque en esa época yo soy de la década de los 60, la generación de los Beatles, de los Rolling Stones, del Silvio, del Silvio que no era oficialista. Y yo recuerdo esa Habana hermosa, pero me sentí tan dolorido y se me embargó el alma, como yo dije, cuando vi esa belleza de Cuba. Y en esos mismos años, esa misma Cuba hermosa y bella fue destruida por un grupo enorme de intelectuales y artistas que subjugaron a otros artistas y personales de la prensa y de los medios de comunicación, la televisión, y destruyeron a Cuba, le cambiaron a Cuba el pensamiento. Y eso quizás lo que quieren hacer los caos, estos artistas con el intercambio cultural, cambiarle la esencia y la naturaleza al exilio cubano. Y no debemos olvidar. Y por lo tanto, yo creo que si Juan Manuel Cao no conoce esta república, el derecho bajo la asamblea y la petición, no conoce que esto no es una democracia, así está escrito inclusive por los founding fathers, que esto es una república, yo voy a estar ahí protestando, alzando mi voz, porque como dijo Silvio también cuando Pinochet tomó el poder, que él estaba dispuesto a ir a Chile, a coger el fusil y también para los traidores llevarlos a los tribunales. Por lo tanto, yo creo que si Silvio dice eso y es ok con Juan Manuel Cao, yo creo que a Juan Manuel Cao no le tiene que importar nada que alguien vaya ahí y diga lo mismo. Para concluir, yo creo que Juan Manuel Cao y la que fue presidenta de Chile hace poco tienen algo en común. ¿Qué? Por ejemplo, la Bachelet fue antipinochista, le mataron el novio. El MIR se identificó con el MIR, fue a Cuba, le alimentaron, la educaron, la protegieron, le dieron cobija, la mandaron a estudiar a la Alemania comunista. ¿Y cómo pagó esta señora? Bueno, volviendo a Cuba y retratándose con un Fidel enfermo. Porque son parte de la... Porque son producto del comandante. De la contracultura. Entonces, Juan Manuel Cao es igual. Juan Manuel Cao fue marcado por las Yolanda y por toda esa, incluso por esas canciones jacobinas de Pablo Milanés, y entonces él ahora hace lo mismo que Bachelet. Pero es que no entiendo, porque yo me sé la canción de... ¿Cómo es el título? Siempre se me va el título.
Muchas veces te dije que antes de hacerlo había que pensar muy bien, que esta unión de nosotros le hacía falta carne y deseo también. Una canción que no faltaba que me entendieran y que yo muriera por ti, que no faltaba que en mi fracaso yo me refugiara en ti. Una letra bonita. De Pablo Milanés. De Pablo Milanés. Pero eso no tiene nada que ver. Mira. Para concluir, el blog Por Cuba y para Cuba, cuyo director se encuentra en este momento siendo entrevistado por mí, escoge 2 selecciones. Mira, te voy a decir con relación a Pablo Milanés. ¿Le das la llave de la ciudad o le pone una escoba para barrerlo fuera de la ciudad? No, yo simplemente voy, lo barro, estando ahí presente. Escogiste la escoba. Sí.